Vamos a recordar algunos conceptos, procedimientos y recomendaciones para ejecutar de forma correcta nuestra navegación aérea. Primero vamos a recordar algunos procedimientos que tenemos que realizar antes del decolaje. Siempre el piloto debe verificar su material y todo lo que dispone debe estar al alcance de la mano, de tal manera que cada cosa esté en un lugar determinado y de esta forma pueda ser encontrado en cualquier momento. La carta, por lo general, debe estar fijada sobre la rodilla izquierda. El plan de vuelo puede ser fijado sobre una plancheta adaptada a la pierna derecha. Si el helicóptero no dispone de un reloj, el piloto dispondrá el suyo, de tal manera que permita su fácil lectura. Y si un abastecimiento o reabastecimiento de combustible está previsto en el transcurso del recorrido, debemos asegurarnos de realizar las coordinaciones necesarias para poder ejecutarlo. Vamos a recordar algunos consejos para la utilización de la carta. Debemos realizar un doblez simple y poco abultado, dejando aparecer una faja de la carta suficientemente ancha de cada lado de la ruta y que no demande la manipulación durante el tramo de la navegación. Orientar la carta en el sentido del recorrido, de tal manera que el aspecto del suelo corresponda al de la carta. Identificar las referencias en la carta y buscarlas luego en el suelo. Utilizar los puntos que sean suficientemente característicos y habituarse a evaluar un vuelo, las distancias y los ángulos, las diferentes altitudes, así como la relación carta-terreno. De igual forma, el piloto debe verificar en particular algunas acciones vitales, la brújula del aparato y la presencia eventual de la curva de compensación. Así podrá notar la desviación en los diferentes rumbos y calcular los rumbos magnéticos correspondientes a cada tramo. Las radios del aparato para comunicarnos con la ATC pertinente, los instrumentos giroscópicos, conservador de rumbo especialmente, el reloj, el funcionamiento y la hora para igualarlo, el reglaje altimétrico, a la altitud topográfica del aeródromo. El piloto determina el error del altímetro y anota sobre el plan de investigación. Una vez que hemos decolado, vamos a continuar con el control de la ruta a seguir. En primer lugar, vamos a realizar el alineamiento de la partida. Desde que la navegación comienza, es prudente verificar si el valor del rumbo obtenido durante la preparación corresponde al rumbo real a tomar para seguir la ruta elegida. Para esto, el piloto busca el alineamiento orientado en el sentido de la ruta a seguir y para aproximaciones sucesivas del rumbo, mantiene este alineamiento. Leemos entonces el rumbo indicado, rumbo experimental, que él conservará. Para realizar cualquier corrección del rumbo estimado, si no es posible tener un alineamiento en la partida, vamos a proceder de la siguiente forma. Primero, vamos a medir la separación que existe de la ruta deseada y para corregir el rumbo, vamos a hacer una alteración igual al doble del error en la ruta constatada. Es importante que para todos los casos anotemos la hora del cambio, del rumbo, así como el valor del nuevo rumbo. Volar sobre este nuevo rumbo el tiempo transcurrido entre el paso por el primer punto de origen y el punto donde se hace el cambio de rumbo. Hacer entonces un cambio de rumbo en sentido opuesto al anterior e igual al constatado en la ruta. Anotar la hora y el nuevo rumbo. Para el control de la velocidad y del tiempo estimado de arribo, es necesario realizar algunos cálculos.
El cálculo de la duración de vuelo entre dos posiciones determinadas. El cálculo de la velocidad suelo a partir de una distancia y un tiempo conocido. El cálculo de la duración, restando de vuelo conociendo la distancia restante a recorrer y la velocidad suelo. Y finalmente la corrección de la hora estimada de arriba. Estos cálculos se resumen, en el primer caso, a una simple sustracción entre los dos tiempos leídos en el reloj, y en los otros casos a la resolución de una regla de 3. El empleo del calculador permite resolver fácilmente. Sin embargo, algunas reglas simples de cálculo mental permiten obtener un resultado aproximado. Cuando en nuestra ruta nos encontremos con algún obstáculo, vamos a realizar el siguiente procedimiento para poder evadir. Para un obstáculo aislado o de poca importancia, vamos a hacer una alteración de rumbo de 60 grados del lado más propicio y anotar la hora en A. Volar en este nuevo rumbo durante el tiempo necesario para evitar el obstáculo. Anotar la hora en B y hacer la alteración del rumbo de 120 grados en sentido opuesto para volver a la ruta a seguir. Volaremos en este nuevo rumbo el mismo tiempo que el tramo anterior, regresando el punto inicial en C, virando 60 grados en el sentido opuesto. En este punto vamos a corregir el tiempo estimado de arribo, aumentando el tiempo empleado para un tramo del desvío. Por otro lado, para un obstáculo alargado, vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Si el obstáculo se extiende en longitud en el sentido de la ruta, vamos a hacer una alteración de 60 grados en el sentido más propicio. Vamos a volar en este rumbo durante el tiempo necesario para evadir el obstáculo. Hacer una alteración de 60 grados para reingresar al rumbo inicial. Volar en este rumbo hasta que el obstáculo se encuentre sobrepasado. Hacer hacia la ruta a seguir una nueva alteración de 60 grados. Volar en este tiempo el rumbo necesario y requerido para el primer tramo. Y finalmente vamos a reingresar al rumbo inicial del tramo. Es importante que desde el inicio registremos la hora para al final poder corregir el tiempo estimado de arribo, aumentándolo el tiempo empleado en vuelo. En el caso que durante nuestra navegación hayamos sufrido un desvío, debido a las condiciones meteorológicas desfavorables o problemas mecánicos, estos van a llevar al piloto a tomar varias decisiones. 1. Primero vamos a poder decidir entre desviarnos al aeródromo más cercano. Eventualmente podemos esperar un mejoramiento de las condiciones meteorológicas sobre el punto de destino, si es que la autonomía de vuelo nos permite. O finalmente podemos también decidir a volver al punto de partida, si la autonomía de igual forma nos permite. Nunca debemos olvidar que para todo debemos considerar el viento, mantener alerta el tiempo de vuelo, ya que es importante tener clara la autonomía y las puestas de sol. Tomar referencias en la ruta durante todo el vuelo, pues siempre podemos regresar a un punto conocido. Y siempre evaluar el consumo y autonomía del combustible. Cuando en nuestra navegación nos encontremos con puntos de chequeo planificados, vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Este procedimiento es utilizado cuando el ángulo entre los dos tramos es inferior a 45 grados. Primero, vamos a localizar el punto, colocar el cronómetro y virar hacia el rumbo que deseamos. Salida del viraje al rumbo calculado para el tramo siguiente. Tomar referencias en alineamiento y finalmente vamos a colocar la altitud prevista. El siguiente procedimiento es un procedimiento por evolución y segundo pasaje vertical. Este se lo utiliza cuando el ángulo formado entre los dos tramos es superior a 45 grados. Primero vamos a identificar el punto. Virar del costado más favorable y dosificar de manera que la salida del rumbo calculado sea antes que el segundo pasaje vertical al punto. Salida del viraje al rumbo calculado para el tramo siguiente.
Toma de referencias y alineamiento, colocamos el cronómetro y nos vamos a colocar finalmente a la altitud prevista. Una vez que nosotros estemos llegando a nuestro aeródromo o a nuestro punto de aterrizaje, vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Siempre como pilotos vamos a verificar el rumbo con el cual hemos llegado, verificado y correctamente mantenido. El tiempo estimado de arriba, que esté dentro de las normas. El nivel, vamos a verificar que esté situado el punto dentro de su contexto de relieve. Y la planimetría, comparando todos los detalles planimétricos de la carta. Siempre debemos recordar que cuando estemos llegando a un aeródromo controlado, debemos reportar el lugar, el tipo de aeronave, el indicativo de la llamada, la procedencia, el tiempo estimado de arriba, así como la posición y la altitud a la cual nos encontremos. También debemos recordar que el arribo directo sobre el eje de aproximación final se encuentra prohibido. Siempre tendremos que comunicarnos con la ATC correspondiente para que nos dé las instrucciones de llegada. Si es que en algún punto de nuestra navegación nos encontramos en una situación en la cual no sepamos de nuestra ubicación exacta, vamos a realizar las siguientes medidas. Existen varias causas por las cuales un piloto puede perderse. Primero puede ser por instrumentos defectuosos, la brújula, el anemómetro, el conservador de rumbo o el reloj. También puede deberse a malas condiciones meteorológicas, mala visibilidad del techo de nubes o turbulencias, una mala lectura de la carta o un pilotaje impreciso debido a la mala conservación del rumbo. Ante esto vamos a dar los siguientes consejos. Primero, guardar la sangre fría para reflexionar y actuar eficientemente. Es alentador saber que el aterrizaje en helicóptero es siempre posible. Vamos a evitar dar vueltas en el mismo sector o realizar evoluciones desordenadas. Antes de partir a una dirección, estar completamente seguros de que ya estamos correctamente orientados. También es importante que verifiquemos la exactitud de la orientación suministrada por la brújula, determinando la posición de los puntos cardinales con la ayuda del sol. Hablamos de esta desorientación y creamos que estamos reorientados, deberemos realizar lo siguiente. Asegurarse bien de que no hay error posible, es decir, que estamos correctamente orientados. Si la posición es correcta y en función del combustible restante, podemos proseguir con el vuelo por la ruta trazada, volver al punto de partida, desviarse hacia el aeródromo más próximo o si la cantidad de combustible es insuficiente, buscar un campo conveniente para aterrizar. Todo esto debemos informar inmediatamente a todas las autoridades que deben conocer. Si el piloto no logra reorientarse, no debemos obstinarnos si la búsqueda resulta infructuosa. Más bien, evaluar sobre la carta la dirección de una gran referencia, como ríos, relieve, costas o algo que nos ayude a determinar nuestra posición. En función de la autonomía restante y a partir de esta gran referencia, deberemos decidir la conducta a seguir. Y en todos los casos, no esperar a quedarnos sin combustible para aterrizar en cualquier punto. Bien, vamos a recordar ciertos códigos que podemos nosotros colocar ante algunas eventualidades que tengamos en vuelo en nuestro transponder. Con el código 7500 vamos a reportar una interferencia ilícita. Con el código 7600 vamos a reportar una pérdida de las comunicaciones. Y finalmente con el código 7700 vamos a actuar o colocar ante una emergencia en la aeronave. Como hemos observado, la ejecución de la navegación no es más que el resultado de una buena planificación. Sin embargo, no podemos estar exentos de cualquier eventualidad que se nos pueda presentar. Por tal motivo, tenemos que estar preparados para suplir cualquier emergencia o cualquier contingencia que se nos pueda presentar.
Siempre como pilotos del ejército estaremos listos para actuar en cualquier caso que se nos presente y finalmente cumplir nuestra misión con seguridad, llevando a nuestros pasajeros o cumpliendo la misión encomendada de forma segura y eficiente. Muchas gracias.